Muy bien, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctor, soy bien. Ok, preguntas de trastorno obsesivo compulsivo. Doctor, el trastorno obsesivo compulsivo, hay personas que son demasiado ordenadas, ¿va? Que tienen las cosas en su lugar y si las tocas también se enojan y todo. Pero hay otras personas que he visto que son bien desordenadas, que usted entra a su cuarto, al lugar donde están haciendo trabajo y todo tienen un relajo. Pero también si usted les toca algún objeto, también sienten como que no está en su lugar. Correcto, es que ¿Tendrán algún orden en su...? en el desorden, ¿sí? O Ajá. sea, como les digo, cuando hay esa fijación anal, o podrían hacerse muy rígidos, muy cuadrados, muy tacaños, o por el contrario, pueden hacerse como muy flojos, muy sueltos, muy desordenados, dependiendo por qué línea se vayan a tirar estos pacientes. Aún en ese desorden, el paciente, aún en el desorden, tiene un orden para él. Muy bien. En esta siguiente parte de esta clase vemos 4 imágenes. Vemos un accidente de tránsito, vemos en el otro extremo un accidente vehicular que pareciera un atropellamiento, vemos un acto terrorista en el 2001 y vemos pues una imagen que nos evoca a la guerra. Estos son 4 eventos que podrían superar la capacidad de respuesta del ser humano y que pueden llevar al paciente a desarrollar desde un trastorno de estrés agudo hasta un trastorno de estrés postraumático. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos trastornos? ¿Alguien recuerda? Principalmente es el tiempo de evolución. Trastorno de estrés agudo estamos hablando menos de 29 días. Trastorno de estrés postraumático estamos hablando más de 29 días. Pero antes de hablar del trastorno de estrés agudo y de estrés postraumático, me quiero referir al trastorno de adaptación. ¿Qué es el trastorno de adaptación? Es un periodo en el cual la persona no se siente del todo bien y está asociado a un cambio biográfico en su vida, que no es tragedia, que no es extraordinario, pero sí que causa incomodidad. Bien, podría ser el venirme de Comayagua a Tegucigalpa, venirme de Orocuina a Tegucigalpa, venirme de Colón a Tegucigalpa, dejar a mi familia. Yo nunca había salido de mi hogar y eso a mí me costó. Ese es el trastorno de adaptación. Tuve una relación de noviazgo de 3 años y acabamos de cortar, doctor, y esto me ha traído tristeza y desánimo. Todo me recuerda a ella. Miro una película, me recuerda a ella. Miro un meme, me recuerdo a ella. Miro un video de una pareja tóxica, me recuerda a la mía. Todo me recuerda a eso y yo trato de salir adelante, pero me cuesta. Y este es el trastorno de adaptación. Bien. El estrés es una reacción normal, es una reacción de ajuste, es universal y también es una oportunidad para adaptarnos. Pero esta adaptación requiere movilizar energías físicas y movilizar energías psicológicas y no todos tenemos una capacidad similar para poder soportar este estrés y esta adaptación. Es importante tomarlo en cuenta. Cada ser humano responde en forma individual e irrepetible, haciendo uso de sus experiencias, de sus recursos, de su creatividad para mantener su equilibrio y disminuir la tensión. ¿Qué es estresante para mí? Lo que puede ser estresante para mí no es estresante para Kerry, no es estresante para
Para Isaías, para José, para Daniela, para Brenda, para Aide. Puede ser estresante para uno y para el otro no. Ustedes podrían decir, ¿cuántas veces los han asaltado? Brenda. Una vez, doctor. ¿Y eso cómo lo toma? ¿Como algo normal o no? Bueno, al inicio sí me asusté, pero ya después se me pasó. Ok. ¿Quién ha sido asaltado más de una vez? Yo, doctor, ¿Cuántas Isaías, veces, Isaías? creo que como unas tres veces. ¿La reacción que tuviste en el primer asalto fue igual al tercer asalto? No, ¿Tu no, respuesta? no es la misma. Sí, la primera es sí, como el tiempo de duración del recuerdo, de incluso recordar la cara del asaltante, el apego tal vez a lo que me quitaron. Era diferente que tal vez ya la tercera. ¿Y la tercera cómo la viviste? No, la tercera fue como, bueno, así es Tegucigalpa, hay que seguir. Correcto, exactamente, pero para Isaías fue como que más fácil poderlo sobrellevar. No sé si alguien tiene alguna experiencia similar, pero con un desenlace diferente. En cuanto a los asaltos. ¿Nadie? Ok, muy bien. Pero incluso si ustedes escuchan a Isaías contar, hasta medio se sonríe, le parece hasta medio gracioso en este momento que ya pasan los 3 asaltos. Pero para otra persona, hablar de ese asalto o de ese tercer asalto es traumático. Mejor no lo quiere hablar, no lo menciona, no lo quiere recordar. Pero, ¿por qué? Porque va a depender de las experiencias de cada individuo, de la línea de vida, de lo que tenga, y como dice Isaías, de lo que significa para mí eso que me quitaron. Me dolió el primer celular que me robaron. ¿Qué me enseñó? Que no me debo apegar tanto a las cosas. Entonces ya el tercer celular, o me lo compro más barato, o no ando de presumido con un celular caro porque sé que lo voy a perder, o no me apego, o no me encariño con las cosas porque puede ser que hoy estén y mañana no estén. Podría ser. Pero va a depender de la experiencia de cada individuo, de los recursos que tenga y de la creatividad, cómo maneje lo que vivió. Bien. Trastorno de adaptación aparece ante acontecimientos vitales que suponen un cambio biográfico, pero que no ponen en peligro la vida ni la integridad física de la persona. Estos eventos vitales biográficos podría ser la separación, una ruptura sentimental, podría ser emigración de una ciudad o de un país a otro, un duelo normal, entre otros. La pérdida de un trabajo, el internado, no sé si ustedes tienen amigos que terminaron el internado o el servicio social, que les van a decir, yo ya quiero terminar el internado, ya no quiero estar, yo estoy contando los días, pero después de que terminan el internado o el servicio social comienza, extraño el hospital, extraño los turnos, a ver quién me invita, yo quisiera estar allá. Ese es el trastorno de adaptación. La sintomatología es bien variada en cuanto al trastorno de adaptación. Puede haber presencia de sintomatología ansiosa, depresiva o incluso conductuales. Pueden aislarse, pueden verse tristes, irritables, llorones, etc. El pronóstico puede ser favorable con el tratamiento adecuado. Habitualmente la mejoría es al cabo de 3 meses, el trastorno de adaptación. Bien. Los siguientes 2 trastornos, que es el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático, está en función de un evento biográfico que se puede percibir como catastrófico. Todos lo vamos a percibir como catastrófico. ¿Y por qué? Porque este es un evento que pone en riesgo mi vida, mi integridad física o la vida de mis seres queridos. La sintomatología entre los 2 trastornos que voy a mencionar el día de hoy son similares, pero va a ser diferente en cuanto al tiempo de evolución. El trastorno de estrés agudo tiene un tiempo de evolución de menos de 29 días, el trastorno de estrés postraumático más de 29 días.
El trastorno de estrés agudo aparece posterior a la experimentación de un evento traumático en el cual el paciente ha presenciado, ha experimentado o escuchado eventos sobre muertes o amenazas a la integridad propia o la de los suyos. El individuo ha dado respuesta a este evento con desesperanza, con temor o un terror intenso a lo que está viendo, a lo que está experimentando o a lo que le están contando. Posteriormente a esto que vivió, va a presentar una sensación subjetiva de embotamiento o desapego afectivo. Esto quiere decir que el paciente está contando lo sucedido y no muestra ninguna reacción facial o emocional durante ese tiempo. Va a haber aturdimiento, desconexión, desrealización y despersonalización. Va a haber momentos de amnesia en el paciente con trastorno de estrés agudo, o sea, él puede recordar por fragmentos lo sucedido. Y a esa se le conoce como amnesia disociativa. El trastorno de estrés agudo se presenta en pacientes, por ejemplo, que no tienen antecedentes psiquiátricos previamente y que experimentan a través de imágenes, a través de pensamientos, la sensación de revivir la experiencia nuevamente. Puede ser a través de pesadillas, puede ser que la voz de una persona me recuerde al ladrón, al agresor, que pasar por esa calle a mí me trae mucha ansiedad, mucha angustia, entonces voy a evitar pasar por ese lugar y eso se le llama conducta evitativa. Van a haber síntomas de ansiedad, taquicardia, palpitación, sudoración, náuseas, nerviosismo y el tiempo de duración es de 2 a 29 días. Si el paciente no tiene antecedentes psiquiátricos y tiene redes de apoyo que le ayudan, va a remitir espontáneamente o con un manejo combinado conservador. ¿Cuáles podrían ser los diagnósticos diferenciales del trastorno de estrés agudo? La respuesta normal del estrés, o sea, todos nos vamos a sentir nerviosos cuando nos asalten, todos nos podemos sentir nerviosos cuando chocamos el carro, todos nos podemos sentir nerviosos cuando de repente vemos un accidente vehicular y que pensar que pude haber sido yo. Es una respuesta normal al estrés, pero la sintomatología no va a ser nada comparable ni tan intensa como la que vive el paciente con trastorno de estrés agudo. Ok, hablamos de embotamiento, hablamos de desorientación, de confusión, de amnesia disociativa en el trastorno de estrés agudo, pero tendríamos que hacer una diferenciación en aquellos pacientes que vivieron un accidente vehicular y que se pegaron contra el vidrio delantero o que el carro se volcó y el paciente presenta amnesia o presenta periodos de desconexión o de desorientación, ojo, tendríamos que hacer rayos X de cráneo, tendríamos que hacer tomografía para ver si estos síntomas no se deben a daños cerebrales por el traumatismo o se deben al efecto del alcohol. Si, por ejemplo, tuvo el accidente bajo el efecto del alcohol, esto no se debe a la intoxicación por alcohol o por drogas y no es sintomatología de estrés agudo. Y el otro es el trastorno de estrés postraumático, que lo vamos a diferenciar por el tiempo de evolución. Vamos a dividir el tratamiento del trastorno de estrés agudo en dos: tratamiento farmacológico y no farmacológico. Tratamiento no farmacológico. Tenemos los primeros auxilios psicológicos, que es tarea que les dejo a ustedes, jóvenes, la tarea, primeros auxilios psicológicos. El apoyo psicológico, que viene siendo mucho más profesional, y el debriefing, que es como una terapia grupal, cuando las personas
viven situaciones como grupo. Por ejemplo, se tendría que hacer debriefing en los médicos que atienden a los pacientes COVID y que ellos constantemente están viendo cuántos pacientes mueren diariamente en esas salas. Entonces a ellos se les tendría que dar terapia grupal. El tratamiento no farmacológico, los betabloqueadores podrían ser uno de los tratamientos para contrarrestar la taquicardia, las palpitaciones, la sudoración, el temblor que el paciente puede vivir con la reacción de estrés agudo. Y la otra, jóvenes, podría ser la utilización de dosis bajas de benzodiazepinas. Ok. ¿Preguntas del trastorno de estrés agudo, muchachos? La respuesta normal al estrés, ¿cuánto debería ser el tiempo? ¿De qué estrés, hijo? O sea, que alguien esté estresado y para poderlo distinguir entre el trastorno. Okay. Lo vamos a hacer en función de lo que habíamos hablado de ansiedad. Las manifestaciones, el nivel de estrés va a ser normal de acuerdo al estímulo que lo provoca. Va a ser transitorio. No me va a causar disfuncionalidad. Sí se me puede quitar el hambre por el estrés. Sí me puede pegar insomnio por el estrés. Pero una vez que yo supero eso que me genera estrés, yo vuelvo a mi estilo de vida normal. Por ejemplo, ¿quién no ha perdido el apetito o se le ha quitado el sueño antes de un examen? Vamos a ver. A mí me pasaba. A mí me sigue pasando. De repente a mí me invitan a exponer en el Congreso Médico Nacional o en el Congreso Nacional de Psiquiatría. Entonces, yo me puedo sentir ansioso, me puedo sentir estresado y me van a ver que yo leo y bajo artículos y leo y leo y leo, e incluso minutos antes de que me toca la exposición, yo estoy bajando artículos para seguir leyendo. Pero una vez que yo expongo, que yo ya terminé de eso, a mí se me vuelve el apetito, yo puedo volver a dejar de leer sobre ese tema, y así pasa, pues. No te puedo decir que un tiempo, que en X tiempo se me va a quitar. Por ejemplo, todos estamos en posibilidad de desarrollar un trastorno de estrés agudo después de un accidente vehicular, después de un asalto. Va a depender de mi mecanismo de defensa y de afrontamiento cuánto tiempo voy a durar. Como les digo, si yo tengo que hacer un examen, hoy es lunes, yo tengo que presentarlo el miércoles, puede ser que se me quite el sueño estos 2 días, puede ser que me baje el apetito, pero una vez que yo hago el examen, yo vuelvo a comer y vuelvo a dormir a gusto. Este estrés se vuelve extraordinario cuando de repente, a pesar de haber hecho el examen y de haber obtenido una buena nota o de saber que pasé, yo sigo con dificultades para dormir, yo sigo con pérdida del apetito, yo sigo con ansiedad, entonces ya este estrés no es algo positivo, ya no es algo bueno. ¿De acuerdo, Kerin? Sí. Ok. ¿Alguien más con preguntas de trastorno de estrés agudo? Doctor, Dígame, ¿quién habla? Fernando, en esos 29 días que tenemos así como límite, ¿los cuadros de ansiedad tienen que ser diarios o pueden haber diferencia entre ellos de una semana más o menos? Pues va a depender de cada paciente, o sea, puede ser que este paciente sí vaya presentando, no es que tiene que durar 29 días, no tiene que durar 29 días. Puede hacer que me dure un día, puede hacer que me dure 2 días, puede hacer que me dure 3 días. Es como cuando nos asaltan. Inmediatamente después del asalto, yo puedo ir a clases. Ando como tonto, ando como oído. No sé si les ha pasado a ustedes. Y está recibiendo clases, pero la mente está en el aire. Está ido. Y de repente, préstame, José o Fernando, préstame dinero para irme en taxi. O no, yo te voy a pasar dejando, no te preocupes.
llego a la casa y de repente miro a mi perrito, o miro a mi hermana, o miro a mi papá, o miro a mi mamá, o hablo con ella, y ahí, en ese momento, es que como que me cae el 20 de lo que me sucedió y comienzo a llorar. No sé si les ha pasado a ustedes, han tenido esa reacción con algún asalto o con algún evento. Pero eso es lo que típicamente sucede. Entonces, vamos viendo ahí en la posibilidad que esto se puede prolongar o no. Puede ser que hoy me asaltaron, mañana me va a dar miedo irme por ahí, por ese mismo lugar, le voy a pedir a alguien que me acompañe o que me vayan a dejar, pero probablemente de aquí al viernes eso se me ha olvidado. O de aquí al próximo lunes ya no tengo ningún recuerdo, ya ando normal. Podría ser. Como fecha límite son 29 días. Si después de esos 29 días yo sigo con dificultades para dormir, yo sigo pensando frecuentemente en esto, tengo imágenes, me asusto cuando escucho una voz que me recuerda al asaltante, o de repente yo me angustio y evito manejar porque cada vez que suena como el rechinar de la llanta sobre el pavimento, eso me estresa. Entonces, después de 29 días, yo ya estoy hablando de otro trastorno, que es el trastorno de estrés postraumático. En esos 29 días, yo puedo mejorar. Puede ser que me dure un día o puede ser que me dure 10 días, pero no me puede durar más de 29 días esta reacción de estrés agudo, porque si pasa de los 29 días, ya estoy hablando de trastorno de estrés postraumático. ¿De acuerdo, Fernando? Sí, doctor. Gracias. ¿Tenés algún otro comentario? Por ahora, no. Ok, muy bien. Trastorno de estrés postraumático, la duración de al menos un mes después de un evento considerado como peligroso, y los 3 principales síntomas que se presentan es la vivencia repetida del trauma. Estos son como él escucha una voz que le recuerda al ladrón o al agresor y se le vienen a la mente todo ese recuerdo o lo poco que recuerda del evento. Puede ser a través de un pito o de un disparo y el recuerdo. Esto sucede bastante en los veteranos de guerra en Estados Unidos. Un cohete, un mortero para ellos puede significar un disparo de metralleta, puede significar un disparo de una pistola, puede significar la guerra nuevamente. Entonces ellos andan así como con los nervios de punta, la vivencia repetida del trauma. Estos señores, estas personas que sobreviven a este tipo de situaciones, evitan la situación traumática. Los que de repente vieron el atentado contra las Torres Gemelas, ellos evitan pasar por el lugar, evitan subirse a un avión, evitan cualquier cosa que les recuerde hablar sobre esto. Y el tercer síntoma que se puede presentar es el aumento de la activación y respuesta de estímulos ambientales. Cada vez que ellos vean a esta persona, el asaltante anda una gorra o el asaltante tiene un timbre de voz, cada vez que yo escucho ese timbre de voz, me desespero y comienzo con taquicardia, con palpitaciones, con sudoración. Tengo pesadillas constantemente con esto. Se me vienen imágenes repetidas a la mente, flashback relacionado con esto y parece que estuviera viendo una película. Estos son síntomas de trastorno de estrés postraumático. Y lastimosamente, no solamente tengo que vivir este evento, sino que puedo desarrollar los síntomas por transmisión oral directa. Hay una cosa que se trata de investigar aquí, al menos en el personal médico, de los hospitales de Honduras, es el trauma vicario, que es de trauma vicario,
No se me murió ningún familiar a mí, no me morí yo, pero de tanto de estar viendo cuántos muertos hay en un accidente vehicular, que fueron 20, 60 heridos, y eso fue tan impresionante a mí como interno, como estudiante de quinto o sexto año, que yo estoy desarrollando un estrés postraumático por trauma vicario, o lo que pueden vivir en algunos otros países o aquí en Honduras también los médicos que están atendiendo a los pacientes. Es un trauma vicario. O sea, no tiene que ser mi pariente ni tengo que vivirlo yo en carne propia para que me cause este estrés postraumático. Bien. 94% de las víctimas que sufren agresiones sexuales pueden desarrollar trastorno de estrés postraumático después de una semana después del trauma. Muy bien, porque el abuso sexual es uno de los eventos, o mejor dicho, el evento más traumático que una persona puede vivir. 39% de las personas pueden desarrollarlo un mes después y un 10% al año de experiencia traumática. Este trastorno de estrés postraumático tiende a ser crónico, disfuncional y son motivo de múltiples visitas a los servicios de salud. La prevalencia de entre 1 a un 12% en la población general y del 3 al 58% en individuos con factores de riesgo. Esto quiere decir que ya tengan de base un trastorno de estrés postraumático, tengan de base un trastorno de ansiedad, tengan de base un trastorno depresivo, un trastorno bipolar y además de este trastorno mental, pues llevan un evento adicional, un factor de riesgo mayor para desarrollar trastorno de estrés postraumático. ¿Cuáles son las comorbilidades del trastorno de estrés postraumático? Pues lo vamos a dividir en función del sexo de la víctima. En los varones, el abuso de alcohol puede ser uno de los más importantes. ¿Y por qué el paciente con trastorno de estrés postraumático puede abusar del alcohol? Lo había hablado más o menos así con el trastorno de fobia social. Bien, lo vamos a ver que en el trastorno de estrés agudo, del trastorno de estrés postraumático, hay menos actividad del GABA, que es inhibidor, y una excesiva activación del glutamato. Esto va a llevar a un estado de hiperactividad, principalmente de estructuras como la amígdala y el hipocampo, y esto va a llevar a problemas de la memoria y de la conciencia. Ok. El alcohol actúa sobre los receptores N-metildiaspartato y sobre los receptores AMPA, lo que lleva a una competencia con el glutamato, por así decirlo. Entonces, el paciente se da cuenta que esa hiperactividad o esa hiperexcitabilidad o esa sintomatología los va apagando a través del consumo de alcohol, porque tiene una función muy similar al GABA en esta situación. Entonces, como que el alcohol va relajándolo. El problema es que el paciente con TEP, como todas las personas, cada vez van a necesitar mayor cantidad de alcohol para tener el mismo efecto. Y ahí se está convirtiendo en un abuso de sustancia. Trastorno de conducta. Y el trastorno de conducta que el varón que sufre TEP puede presentar es conducta agresiva, conducta violenta, puede agarrar una pistola y matar a un grupo de personas en el cine. Episodio depresivo mayor y dependencia a drogas, por un mecanismo similar al que había mencionado. Las mujeres, en cambio, la principal comorbilidad podría ser el episodio depresivo mayor, la fobia simple, la fobia social y el abuso y dependencia de alcohol. Bien, etiología. Desde el aspecto de aspectos neurobiológicos vamos a tener alteraciones en la regulación del glutamato, del GABA, de la noradrenalina, de la serotonina, de la acetilcolina, de la dopamina y las vías neuroendocrinas. El glutamato es bien importante
en el papel en relación a la conciencia y a la memoria y actúa sobre los receptores del NMDA y del AMPA. El GABA, sabemos que es inhibidor, se va a unir a los receptores GABA-A y inhibe la actividad de las neuronas. Pero ante un estrés extremo tenemos que hay una menor actividad del GABA y una mayor actividad del glutamato. Entonces, por mucho GABA que el cerebro produce, no va a ser suficiente para contrarrestar el efecto excitador del glutamato y del resto de neurotransmisores que está involucrado. Esta poca actividad del GABA y esta hiperactividad del glutamato va a llevar a una hiperactividad de la amígdala, del hipocampo, y esto va a alterar la memoria del paciente. Por eso es que estos pacientes tienen amnesias disociativas o no recuerdan por completo todo lo sucedido. Bien. Las benzoazepinas y el alcohol lo que van a hacer es potenciar el efecto GABA. Y el alcohol bloquea los receptores NMDA que les mencionaba. Por esta razón, los pacientes con TEP abusan del alcohol porque están potenciando el efecto GABA y están contrarrestando, están compitiendo, el alcohol está compitiendo de alguna forma por los receptores NMDA y así el glutamato no se adhiere a ellos. La noradrenalina va a provocar hiperactividad y esto va a llevar a miedo, a disminución de la concentración, a amnesias lacunares y a periodos disociativos. La serotonina va a estar disminuida y esto va a llevar a una impulsividad, a conducta agresiva e incluso a ideación suicida en estos pacientes. La dopamina va a llevar a síntomas paranoides y pueden tener así como brotes micropsicóticos estos pacientes. Y la acetilcolina también tiene relación con un miedo persistente, a recuerdos traumáticos y a hipervigilancia y tiene relación con las pesadillas. Desde el punto de vista neurofisiológico también va a haber hiperactividad de la amígdala y del hipocampo, que ya lo había mencionado, alteración del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, y eso también va a llevar a neurotoxicidad cuando los niveles de cortisol son bastante altos. Va a haber, a nivel de los estudios de imágenes, vamos a ver hiperactividad de la amígdala, del hipocampo y de la corteza orbitofrontal a través de la tomografía de emisión de positrones. Una disminución del volumen del hipocampo en pacientes con estrés crónico, estrés postraumático crónico, y factores psicosociales. El abuso sexual va a ser uno de los estresores más importantes, el maltrato y el abuso de alcohol. Y personalidades que pueden ser más vulnerables al desarrollo de trastorno de estrés postraumático, la personalidad límite, la personalidad paranoide y la personalidad antisocial. ¿Cuál va a ser el diagnóstico diferencial de trastorno de estrés postraumático? El trastorno de estrés agudo, tiempo de evolución, menos de 29 días. Trastorno de adaptación es la diferencia es que el evento que va a desencadenar un trastorno de adaptación no va a poner en peligro la vida del paciente y es un cambio biográfico. Mientras que la sintomatología no es tan extraordinaria. Va a haber más síntomas ansiosos, más síntomas depresivos, aislamiento social en el trastorno de estrés de adaptación, pero la sintomatología del trastorno de estrés postraumático va a ser mucho más llamativo y el evento que va a desencadenar, el estresor que va a desencadenar este cuadro, sí va a poner en riesgo la vida del paciente. Trastorno obsesivo compulsivo va a tener pensamientos intrusivos, sí. Va a haber conducta evitativa, sí, pero no va a estar relacionado con un evento o una experiencia de vida traumática, un evento traumático en la vida del paciente. Y la psicosis, lo más llamativo, ambos pueden tener síntomas psicóticos, sí, pero en la psicosis lo más llamativo es la sintomatología psicótica, las alucinaciones o las ideas delirantes. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento farmacológico de los pacientes con trastorno de estrés postraumático? Reducir los síntomas,
mejorar el funcionamiento y recuperar el bienestar, mejorar la calidad de vida del paciente y reducir la comorbilidad asociada. Todos vamos a buscar reducir los síntomas al paciente, mejorar la calidad de vida, mejorando el funcionamiento y recuperar el bienestar y reducir la comorbilidad, evitar que este paciente llegue a la dependencia al alcohol. Bien. Nos vamos a quedar aquí, jóvenes, y les vuelvo a mandar el último enlace para que podamos hablar de los IRS de una forma mucho más tranquila, sin estar con la presión de que se termine el tiempo.